Entonces, ¿cuáles van a ser los principales músculos esqueléticos? Vamos a ver que hay superficiales y yo les decía profundos. Acá tenemos, estamos viendo algunos. Entonces, de los músculos de la cabeza, es importante que por un lado en los músculos de la cabeza tenemos los músculos que mueven la cabeza y los músculos que, o sea, en la cabeza en sí. Sobre todo son muy importantes los músculos de la mímica. Estos son músculos que, si lo pensamos, no tienen una inserción o un origen, puede ser en el hueso, pero su inserción es en el tejido conectivo de la piel, o sea, del sistema tegumentario, porque son músculos que no mueven huesos, sino que mueven, o sea, generan expresión. Entonces mueven, fíjense, nuestra piel, cuando uno arruga la frente, los ojos, la boca, esos distintos, o sea, la sonrisa. Fíjense que son músculos que están no moviendo, como les digo, un hueso, sino moviendo partes de nuestra piel. Entonces, la característica que tienen los músculos de la mímica es permitir transmitir emociones, y esas emociones se transmiten a través de la piel de nuestra cara. Entonces, por eso es que estos se insertan en la piel, mueven piel, no mueven músculos. Es una característica que tienen y son uno de los pocos músculos que no se insertan entre dos huesos. Dentro de la mímica tenemos el frontal, que es lo que tenemos acá, y acá nos habla de la aponeurosis epicranial. Recordemos que la aponeurosis, o sea, los tendones son los que unen generalmente los músculos, que son más bien redondeados como cables gruesos, pero a veces algunos músculos planos se unen a través de una lámina de tejido conectivo que le continúa al músculo, y eso es la aponeurosis, ¿sí? Aponeurosis es lo mismo que un tendón, solo que con estructura aplanada. Es como una lámina de tejido conectivo que luego se continúa con el músculo. Entonces tenemos el músculo frontal, el risorio, que es un músculo pequeño que está acá al costado de los músculos de la boca. Tenemos el orbicular de los ojos y el orbicular de la boca. Y por otro lado tenemos acá sí músculos que producen movimiento, que son los de la masticación, que tenemos el músculo macetero y el músculo temporal. Ambos están insertos, ¿se acuerdan?, entre el hueso temporal y la mandíbula, permitiendo entonces los movimientos de masticación. Por otro lado tenemos entonces los músculos del cuello, que permiten ahora sí la movilidad de la cabeza, la rotación y la flexión. Acá tenemos muy importante el esternocleidomastoideo, este músculo que une la cabeza con el esternón, tiene varios puntos de contacto. Luego estamos viendo como los músculos principales, no es que después vamos a ver un poquito más en detalle cada zona. Los músculos del tronco, ahí tenemos los movimientos de flexión y aducción del brazo. Acá funciona el pectoral mayor, porque su función es de desplazar, los que desplazan los hombros hacia adelante son los serratos anteriores, que estamos viendo acá, el serrato anterior, hacia los costados de nuestro cuerpo, de nuestro tronco. Los movimientos respiratorios, en esto participa, o sea, el fundamental es el diafragma, que bueno, acá no lo vemos, pero también tenemos los músculos intercostales, que bueno, no se visualizan porque están cubiertos por otros músculos, pero tenemos intercostales que unen costillas una con otra, ¿sí? Digamos de la costilla inferior con la costilla superior, porque hay otros músculos que unen la costilla superior con la inferior. Unas ayudan en la inspiración y otras ayudan en la expiración. La flexión del tronco está dada por el recto mayor y el oblicuo mayor del abdomen, que están dados por esto que vemos acá, el recto mayor o recto del abdomen y el externo oblicuo del abdomen. Aunque también hay varios músculos en el abdomen en distintas capas. Tenemos los músculos del hombro, que ayudan en la abducción del hombro, y en la extensión, que es el deltoides, lo que vemos acá. Luego tenemos los músculos del brazo para flexión y supinación, del antebrazo y del brazo, el bíceps braquial, que vemos acá. La extensión del antebrazo está dado por el tríceps braquial, el que está acá alcanzamos a ver una parte, más bien en la parte de atrás de nuestro brazo.
Los músculos del antebrazo que contribuyen a la supinación y la pronación. Recordemos este movimiento. Tenemos los supinadores y los pronadores. Bueno, que acá no alcanzamos a ver. Y en la flexión de la mano tenemos el cubital anterior y palmar. Y también tenemos los flexores y extensores de los dedos, que ya vamos a ver un poquito más en detalle. También tenemos, bueno, los músculos de la mano, los músculos cortos de la mano que permiten mover partes de la mano. Y por detrás, bueno, también tenemos los músculos del tronco que ayudan en la aducción y abducción del brazo. Tenemos el músculo trapecio, este músculo grande, como vemos acá, en forma de trapecio. La extensión del brazo tenemos el dorsal ancho, que sería acá el latissimus dorsi, el dorsal ancho, este músculo grande que también que vemos acá. Y para la aducción y rotación del brazo tenemos el redondo mayor y el redondo menor, que estamos viendo por acá, el mayor y el menor, que dice teres minor y teres mayor. Después tenemos músculos del muslo y las nalgas. Para la extensión del muslo tenemos el glúteo mayor. Para la abducción, para cerrar, el glúteo mediano. Bueno, ahora ahí no lo alcanzamos a ver. Flexión del muslo y del tronco, el ilíaco y el psoas, que quizás, bueno, acá no lo alcanzamos a ver. También tenemos el pectíneo. Bueno, flexión y aducción y giro del muslo. Tenemos acá el sartorio. Son un músculo un poco más quizás profundo y algunos cortos que quedan cubiertos por estos grandes, el glúteo máximo. Ya vamos a ver un poco más adelante, no se preocupen. Tenemos para la aducción del músculo y flexión de la pierna el recto interno, aductor de la pierna, o sea, aducción de la pierna, el aductor mayor y aductor menor. Perdón, que se me fue. Acá tenemos el aductor mayor, algunos podemos ver. Después tenemos el cuádriceps femoral, que ese cuádriceps femoral ayuda en la extensión de la pierna, o sea, en volver la pierna, alejarla del tronco, o sea, para bajar la pierna, que está por delante y bueno, y un poco por detrás, acá no alcanzamos a ver. La flexión y extensión del muslo también participa el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, que estamos viendo acá, algunos de ellos. Bíceps femoral, semitendinoso y el semimembranoso, que también alcanzamos a divisar en esta parte. Y finalmente tenemos los músculos de la pierna que participan en la flexión dorsal del pie, el tibial anterior. Tenemos en la flexión plantar el sóleo, que se está viendo acá. Esos músculos que van por fuera. Para la flexión plantar y flexión de la pierna, el gastrocnemio, los llamados gemelos, y que giran el pie hacia afuera, el peroneo lateral, y flexión y extensión tenemos los flexores y extensores del pie y que mueven los dedos, los músculos cortos del pie. Acá fíjense que tenemos el extensor digital largo, sóleo, y el fibular largo. Bien, entonces ahora nos queda ver algunos, o sea, antes de arrancar tenemos algunos ejemplos de grupos musculares, o sea, músculos que participan, o sea, para el movimiento quizás de una parte grande de nuestro cuerpo, como puede ser los miembros, participan una gran cantidad de músculos. Algunos son músculos agonistas y otros son antagonistas que permiten también el movimiento fino, ¿sí? No es que un movimiento corporal depende de un solo músculo, sino que muchas veces depende de, digamos, de la coordinación de varios grupos musculares o varios músculos, tanto agonistas como antagonistas como estabilizadores. Algunos ayudan a mantener en posición incluso la articulación, como ocurre con la escápula, ¿sí? La escápula estaría libre en nuestro cuerpo si no es que está fija a través de los músculos que la mantienen en su posición y que tienen que tensionarse para que esa escápula no se mueva cuando nosotros, por ejemplo, estamos moviendo el brazo. Entonces, los músculos de las extremidades superiores tenemos pectoral mayor, dorsal ancho, deltoides, bíceps braquial, tríceps braquial, flexores de la mano y extensores de la mano, ¿sí? Las funciones que tienen, una es de flexionar, fíjense, otro es la extensión. El deltoides participa más que nada en la abducción, que se aleja de la línea media,
y el bíceps braquial de la flexión del antebrazo. El tríceps hace lo opuesto, la extensión del antebrazo. Y los flexores de la mano generan flexión de la mano, los extensores de la mano, extensión de la mano, ¿sí? O flexiono o extiendo. Y lo de los músculos de las extremidades inferiores, tenemos el psoas ilíaco, que participa en la flexión del músculo, el glúteo mayor, que está detrás y lo que hace es tironear, extiende el muslo, músculo. Los músculos abductores participan en la abducción del muslo, que levantemos nuestra pierna. Semimembranoso y semitendinoso participan junto con el bíceps crural en la flexión de la pierna. Y el cuádriceps crural es el que extiende la pierna. Después tenemos el gastrocnemio y el grupo de los peroneos que flexionan el pie, y los flexores y extensores de los dedos que participan en la flexión y extensión de los dedos del pie. ¿Sí? Podemos ver acá en estos, si queremos, algunas imágenes en este link, y también en el atlas, que ahora vamos a ver en un ratito, ir viendo los músculos un poco más en detalle. También tenemos grupos musculares por actividad. Tenemos, por ejemplo, cuando corremos, acá participan los músculos del pie. Para el movimiento de las piernas en la cadera tenemos los isquiotibiales, que se los llama, que en realidad los isquiotibiales es un grupo de músculos que están en esta zona, que está el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral, que participa por acá, el semitendinoso que estamos viendo acá, y semimembranoso que por ahí ha quedado oculto. Esos son los isquiotibiales, los llamados isquiotibiales, que por ahí cuando uno elonga la pierna está estirando estos músculos. Los cuádriceps de la pierna, los gemelos, tibial anterior, y el psoas también. Son los músculos que por ahí participan, pero también tenemos que tener en cuenta que en menor intensidad trabajan también los glúteos, los músculos de la cola, así como los que ayudan a estabilizar la cadera, los abdominales y los lumbares en la parte anterior. Y además tenemos que ver que nosotros vamos moviendo los brazos, el braceo que nos ayuda a mantener la posición, los que nos dan el equilibrio. Entonces acá participan los músculos del deltoide, el bíceps y el tríceps también. Y acá nos dice no nos olvidemos del corazón, que el corazón también es un músculo que cuando estamos haciendo esta actividad tiene que aumentar su frecuencia de latidos cardíacos para mantener una irrigación y un nivel de oxigenación adecuado a todos estos tejidos musculares, a todos estos músculos que están participando en el movimiento, en el correr. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos músculos de la expresión facial. Yo les decía que algunos se originan en la fascia, en el tejido conectivo que rodea los músculos o en los huesos del cráneo, y se insertan en la piel. Estos son los de la expresión facial. Los que rodean algunos orificios están acá señalados en rojo, que tenemos el orbicular de los ojos, fíjense, tienen los fascículos dispuestos de manera circular alrededor de este tendón central. El orbicular de la boca, que también permite cerrar la boca. Y acá tenemos el elevador del párpado superior, es un músculo que se une al párpado y permite la apertura. Y por otro lado tenemos estos que cubren espacios, que son el occipito frontal. Tenemos acá el músculo frontal. Después estábamos viendo, por ejemplo, yo les decía el risorio, ven que acá sí se puede ver. Son músculos insertos en la piel. Recordamos que estábamos hablando, acá tenemos la parte también, el occipito frontal, esos músculos que nos permiten mover parte de nuestra frente, para generar generar la expresión. Y hay algunos elevador del labio superior. En la anterior habíamos visto los elevadores del párpado superior. Bien, acá en el atlas podemos ver entonces los músculos de la expresión que hablábamos, o de la mímica. Tenemos el occipito frontal. Ven como esta es la parte en rosa, es lo muscular, y el otro es la parte de la aponeurosis que cubre el cráneo. Acá tenemos una parte posterior y una parte
inferior posterior, digamos, o el vientre, lo que se llama, tenemos acá occipital y acá en la zona frontal de este músculo, que permite, bueno, la expresión con la frente. Acá fíjense que tenemos el orbicular de los ojos, donde uno podemos ver su inserción, el origen, los puntos donde comienza este músculo. Orbicular de los ojos, orbicular de los labios. También fíjense que acá casi no podemos definir, o sea, es una banda circular con muchos orígenes. Se origina en estos puntos, o sea, y se une también directamente, o puede estar al hueso, pero se une a la piel, recordemos. Después tenemos el risorio, que permite la risa, el cigomático mayor, cigomático menor, el elevador superior del labio. Acá veíamos, bueno, el depresor supraciliar, ese permite bajar las cejas. Y a ver si podemos ver el corrugador supraciliar. Bueno, estos más o menos de lo que les he nombrado son los principales que tenemos que más o menos saber. El elevador superior del labio y de la nariz, estos permiten mover la nariz. Y un músculo importante que tenemos acá es el platisma. Fíjense que este es un músculo ancho, plano, que une esta parte de nuestro cuello y que permite ciertos movimientos, o sea, de nuestra zona del cuello y de la expresión facial. Sí, bueno, tenemos, esta es en la mandíbula, este es el origen y esta es la inserción. Acá fíjense que se origina en el tejido blando, no está inserto un hueso, pero acá la inserción entonces es en la mandíbula, pero acá no está unido al hueso sino al tejido blando, por eso permite esa expresión por ahí de la piel o arrugar esa zona. Bien, y bueno, al costado tenemos algunos, los auriculares, que algunos tienen la capacidad de moverlos, la gran mayoría no, pero hay personas que pueden mover las orejas y eso se debe a estos músculos que tenemos en esta zona que prácticamente no están muy desarrollados en las personas, pero hay algunas que sí tienen capacidad de mover el pabellón auricular, sobre todo los animales. Tenemos el buccinador en esta parte de abajo, que permite hacer ese movimiento de compresión de las mejillas, o sea, como cuando vamos a silbar, permite hundir la mejilla y sacar el labio hacia adelante. El risorio habíamos visto. Bueno, entonces estos son los músculos que participan en la mímica. Vamos a ver ahora los músculos que mueven los glóbulos oculares, es decir, los que mueven nuestros ojos, que están obviamente en la cabeza. Entonces ahí vemos, bueno, acá he eliminado el orbicular de los ojos. Acá nos aparece un músculo que, si bien no mueve el globo ocular, sí permite mover el párpado superior, que es el elevador del párpado superior, que decimos que es el que nos permite abrir el ojo y es el que se opone al orbicular de los ojos. Y acá lo saco, ocultamos, ves que ahí aparece entonces el elevador superior. Este músculo, ¿sí? Entonces lo que produce es la apertura del ojo, ¿ven? Donde tiene su punto de inserción en lo que se llama el anillo tendinoso común, en una zona profunda, y adelante se inserta en el tejido blando en la piel del párpado. Bien, pero entonces te decíamos, este abre los ojos y los que permiten mover los globos oculares se los llama los músculos extrínsecos del globo ocular. ¿Por qué extrínsecos? Porque se insertan en sitios externos al ojo, es decir, o sea, se los observa por fuera del ojo, mientras que hay músculos que están dentro del ojo, que esos son los intrínsecos del ojo, como son los que están en el iris y también en el cristalino. Pero en este caso, bueno, vemos estos que son los encargados de mover el globo ocular en todas las direcciones. Entonces, existen tres pares de músculos extrínsecos, que tenemos entonces los rectos superior e inferior. Luego tenemos los rectos laterales, que está el lateral medial, el recto medial y el recto lateral. Y
o sea, el recto lateral medial, el recto superior e inferior, y luego tenemos otros dos que son los oblicuos, que están acá abajo, el oblicuo inferior, que tiene un recorrido bastante simple, y el oblicuo superior, que como vamos a ver, es un poco más complicada su trayectoria, como estamos viendo acá. Es importante destacar que en este caso estos músculos, como ven, en la parte anterior se insertan en lo que se llama la parte blanca del ojo, llamada la esclerótica. Entonces este es el punto de inserción, y el origen también está en ese anillo tendinoso. Ven cómo van hacia atrás. Entonces estos músculos permiten mover los ojos en todas las direcciones, y como les digo, fíjense que van hacia atrás todos ellos, mostrando, pero fíjense que el punto de inserción en la parte, o sea, el punto de inserción es la esclerótica, y el punto del origen es ese anillo tendinoso, una vaina tendinosa donde se insertan todos estos músculos. Y con respecto al oblicuo superior, vemos que tiene un recorrido extraño, ¿sí? Tiene un recorrido que viene desde el anillo superior, el anillo tendinoso común, se extiende, digamos, al costado, hace un descorre, y después tiene un quiebre, lo que se llama una tróclea, una polea, donde gira, y el músculo viene acá y se inserta. Acá hay un tendón en donde realiza un giro en tróclea. Entonces cuando el músculo se contrae, entonces imagínense cómo viene este movimiento, tiene que ver con esta polea que se ejerce en esta dirección. Sí, entonces son 6 músculos que mueven cada uno de los ojos. Decíamos recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo inferior y oblicuo superior. Bien, acá tenemos entonces lo que nos dice el libro de los músculos que mueven los globos oculares, recto superior, recto medio, recto lateral, recto inferior y el oblicuo inferior y el oblicuo superior, con su tróclea o escotadura. Y acá vemos que el recto superior permite el movimiento hacia arriba, el recto inferior hacia abajo y los laterales. Los rectos laterales sería en este caso la derecha, esta hacia la izquierda o hacia el centro. Y los oblicuos también el tipo de movimiento que permiten en cada uno de los casos, o sea, cuando se mueve el ojo hacia abajo y hacia el centro. Entonces la combinación de estos 6 músculos permite un amplio rango de movimiento, es decir, mover los ojos en todas direcciones, ¿sí? Hacia adentro, hacia afuera, arriba, abajo, en los laterales, e incluso hacer giros en ambas direcciones de los ojos. Y fíjense que estos tienen un movimiento muy preciso. Los músculos del ojo son uno de los que más precisión tienen, y una gran inervación con muchas unidades motoras pequeñas. Bueno, los siguientes músculos que vamos a ver son los de la masticación, que hemos estado viendo un poco, pero acá los vamos también a ver un poquito más, cuáles son específicamente. Y dentro de estos tenemos como muy importantes los músculos maceteros, que estamos viendo acá, en esta parte, y el músculo temporal, y luego los dos pterigoideos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Con respecto entonces a los músculos que mueven la mandíbula o el maxilar inferior, o sea, los músculos de la masticación, en esta articulación, recuerdan la temporomandibular, decíamos el temporal, ese músculo, y el macetero superficial, son 4, y después tenemos los dos pterigoideos, que están un poco más internos a esto, el pterigoideo lateral, que tiene una cabeza superior, el pterigoideo lateral la cabeza inferior. Fíjense que ambos unen la mandíbula con la zona de la apófisis pterigoides de el esfenoides y el pterigoideo medial. Bien, entonces dentro de esto, o sea, no vamos a dar grandes detalles al respecto, pero ya habíamos visto que estos se insertan. Fíjense, este está inserto en el hueso temporal, y ese es el origen, y la inserción es en la mandíbula. Acá podemos ver su punto de inserción acá en la mandíbula. Y con respecto al macetero, bueno, tenemos dos, macetero superficial y uno más profundo. Acá vamos a ver también que su origen es el arco cigomático,
del hueso del cigomático, y la inserción está dada también nuevamente en el macetero. Estos son los músculos principales de la masticación, que permiten dar la fuerza a todo el proceso de la masticación, que elevar la mandíbula o el maxilar inferior para cerrar, mientras que los otros también son accesorios a la masticación, los pterigoideos, y también permiten el movimiento lateral de la mandíbula. Recordemos también que tenemos esos movimientos de protracción, retracción, salgo. Ahora voy hacia el otro lado. Acá dentro de estos, de manera superficial, tenemos el pterigoideo lateral, la cabeza superior, la cabeza inferior del pterigoideo lateral, y el pterigoideo medial. Acá lo vamos a ver desde atrás, que está en azul, este de acá abajo. Corremos, y ahí ese es el pterigoideo medial. Si vemos en más detalle de sus puntos de inserción, el origen es el hueso efenoides, y el punto de inserción es la mandíbula, al igual que los pterigoideos laterales. Y fíjense que debido a esta posición que tiene, entonces esto no es tanto la elevación de la mandíbula, sino que es para permitir esa protrusión y el desplazamiento lateral de la mandíbula, permitiendo entonces que se mueva hacia los costados. Esto, bueno, inserciones en el punto en el efenoides, y el origen, perdón, y la inserción es en la mandíbula, el pterigoideo de la cabeza superior y también la cabeza lateral. De la masticación, que son los músculos los más fuertes que tenemos, es el temporal y el macetero, y luego funcionan los pterigoideos medial y lateral, ayudando. Bueno, ven, acá tenemos los maceteros y el temporal. Eleva el maxilar, o sea, cierra la boca, eleva y retrae la mandíbula. Acá los pterigoideos medial eleva y protruye, o hace que salga la mandíbula, y el pterigoideo lateral protruye la mandíbula, la deprime y la mueve de lado a lado, lo mismo que el pterigoideo medial. Ayudan a este movimiento lateral de la mandíbula. Entonces son 4 los músculos de la masticación, siendo el macetero y el temporal, fíjense que 2 músculos muy grandotes con respecto a los pterigoideos. Ahora vamos a ver los músculos que mueven la cabeza. En el medio no hemos visto los músculos que participan en el movimiento de la lengua y del habla, pero eso es porque los vamos a ver más adelante, así simplificamos un poco. Continuamos ahora entonces con los músculos responsables de mover la cabeza. Bien, entonces dentro de la cabeza recordemos que la cabeza está unida a la columna vertebral a través de la articulación atlanto-occipital, o sea, formada entre el atlas, en la primera vértebra, y el hueso occipital de la cabeza. Entonces acá vamos a encontrar uno de los músculos principales que contribuye a mantener la cabeza y que se ubica en la porción lateral anterior, es el esternocleidomastoideo, un músculo bastante largo, que incluso se observa que tiene 2 vientres. Fíjense que tiene una porción clavicular que obviamente se inserta en la clavícula, y una porción esternal que termina insertándose en el esternón. Entonces esta es una de las características de este músculo. Y luego también vamos a tener los músculos, los semiespinosos de la cabeza, que están ya en la parte posterior, espinoso de la cabeza, acá el espleño de la cabeza, y el longuísimo de la cabeza. Acá vemos el esternocleidomastoideo, que va más hacia adelante, y los otros 3, el semiespinoso de la cabeza, espinoso de la cabeza, el longuísimo de la cabeza, acá, y me faltó el espleño de la cabeza, que están acá, también fíjense que están como en distintas capas, son los músculos principales de mover la cabeza, ¿sí? Uno de ellos, bueno, el esternocleidomastoideo, es un músculo bastante importante, ya que es ese músculo que podemos palpar, o cuando flexionamos o contraemos esa zona del cuello, y también tiene una función que es más que nada flexora. Fíjense que si uno flexiona el cuello, o sea, la cabeza hacia adelante, en ella participan los 2 esternocleidomastoideos simultáneamente. Ahora, si queremos flexionar hacia un lado solamente y hacia adelante, ahí participa más que nada uno o el otro de manera alternada. Estos músculos, bueno,
tiene también, como le digo, es un accidente importante porque uno lo puede sentir y termina dividiendo a la zona del cuello en dos triángulos. Ven que forma un triángulo anterior y un triángulo posterior, hay que imaginarlo un poco también, pero bueno, anatómicamente y quirúrgicamente esto es muy importante, ya que permite realizar, o sea, los órganos que se ubican en el triángulo anterior o en el triángulo posterior, es importante para los momentos de realizar alguna cirugía o alguna intervención en la zona del cuello. Entonces, en donde ubicamos las estructuras está un poco relacionado con estos triángulos que uno se trazan imaginariamente, pero a partir de estos músculos, como es el esternocleidomastoideo. Fíjense que queda en el triángulo anterior, se subdividen en tres triángulos: el triángulo submandibular, que queda por debajo de la mandíbula, el carotídeo, que está en esta zona y que obviamente lleva las arterias carótidas muy importantes, y el triángulo muscular. Y por detrás tenemos el triángulo posterior, donde tenemos un triángulo occipital y un triángulo supraclavicular, que sería esa parte posterior, pero donde está la clavícula. Bien, y como les decía entonces, bueno, ahí son importantes ver las estructuras, no es necesario que las sepamos ni es que verlas, pero bueno, en algunos de estos triángulos se ubican las glándulas parótidas, tenemos distintos ganglios linfáticos, algunas venas que también atraviesan, y también la glándula tiroides y algunos nervios que están atravesando las estructuras. Estos músculos son los encargados de la cabeza, como decíamos, más que nada la flexión está relacionada con el esternocleidomastoideo y la extensión con los músculos de la parte posterior de la cabeza, el semiespinoso, el espinoso, el longuísimo. Y acá vemos, bueno, el ligamento nucal es un ligamento que atraviesa la zona del cuello y se inserta en la columna, en la cual también tenemos varios músculos que se van insertando en él. Acá tenemos entonces el músculo, el esternocleidomastoideo, como decíamos, con sus dos vientres, uno que se inserta o con un origen más bien a nivel clavicular y el otro origen a nivel del esternón, a nivel esternal, y sus inserciones a nivel del hueso temporal y a nivel del hueso occipital. Las funciones del esternocleidomastoideo, por un lado, ayudan a la elevación de las costillas, pero no es la que nos interesa en este caso. Estamos viendo la flexión del cuello, la contracción bilateral de los músculos esternocleidomastoideos, es decir, de ambos músculos a la vez, en simultáneo, generan la flexión de la cabeza, y actuando de manera unilateral, hacia cuando se contrae uno de ellos, permiten la flexión lateral de la cabeza, como vemos acá. Uno se contrae, el otro se relaja, y también contribuyen a lo que es la rotación de la cabeza en la parte contralateral, cuando se contrae uno de ellos. Por otro lado, decíamos, estos son los músculos más bien de tipo flexores de la cabeza. Luego tenemos los músculos que se encargan de la parte de la extensión de la cabeza, en la cual participa el semiespinoso. Acá estamos viendo el músculo del trapecio, pero el trapecio no, más bien este es el origen, pero las inserciones están en la escápula y bueno, y en la columna. Pero acá participábamos de estos que vemos acá, el semiespinoso, que son músculos más profundos con respecto a el trapecio. Semiespinoso, tenemos todas estas extensiones, son del semiespinoso de la cabeza, este músculo más grande que es el espleño de la cabeza, y bueno, más profundamente, así tenemos el espleño cervical. Bueno, a ver, no encuentro acá, el espleño cervical no participa, fíjense que este se inserta en la columna vertebral, pero dentro tenemos acá el longuísimo de la cabeza, que fíjense que es bastante profundo, está por ahí adentro, que participan. Voy a ocultar entonces el trapecio. Acá tenemos espleño de la cabeza, los semiespinosos de la cabeza y el longuísimo de la cabeza, que es este músculo que está acá. Participan entonces todos ellos en lo que es la extensión
de la cabeza. Fíjense que es longuísimo la cabeza, si bien es finito y es aplanado, tiene puntos de inserción, diversos orígenes en las vértebras, en varias de ellas, y su inserción es en el hueso temporal, o sea, en el cráneo. Por lo tanto, también participa en este movimiento de la cabeza. Fíjense que en esto participa extensión de la cabeza, es cuando movemos la cabeza hacia atrás. En este caso, el movimiento de extensión, participan estos músculos que estamos viendo acá. No es tanto el trapecio en sí. El trapecio se encarga de levantar los hombros. Flexión lateral también participa en la flexión, colabora en esa flexión lateral junto con el esternocleidomastoideo. Y también lo que es la rotación de la cabeza hacia un mismo lado. Se dan cuenta, acá tenemos los músculos, el espleño de la cabeza, el espleño cervical también contribuyen. A ver si podemos... no, recto. Y acá está el longuísimo de la cabeza que va por ahí adentro. ¿Sí? Ves que hay distintas capas de músculos que también todos van participando y contribuyendo a estas funciones. Bueno, entonces son tres los que participan en esta flexión-extensión, que es el semiespinoso, espleño de la cabeza y longuísimo de la cabeza, junto con el esternocleidomastoideo, son los encargados de mover el cuello y de realizar todos esos movimientos que tiene nuestro cuello y de sostener la posición de la cabeza también. Vamos a ver ahora cuáles son los músculos que colaboran con la respiración o que participan en la respiración. Estos son músculos del tórax y su función es la de aumentar o disminuir el espacio de la cavidad torácica. Entonces, cuando la cavidad torácica aumenta de tamaño, se produce la inspiración, y cuando vuelve a reducir su tamaño, se produce la expiración. Un músculo fundamental acá es el diafragma. Recordemos que el diafragma es este músculo que va en esta zona, ¿sí? Que tiene forma, se dice, abovedada o de cúpula, con una parte superior acá donde presenta un tendón central y el vientre del músculo, que va más hacia los costados. O sea que el diafragma, cuando se contrae, aumenta el espacio de la cavidad torácica. Recordemos que el diafragma es el que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. O sea, el diafragma es el piso de la cavidad torácica y el techo de la cavidad abdominal. Y el proceso de respiración implica aumentar el tamaño de la cavidad torácica cuando se contrae el diafragma, fundamentalmente con ayuda de otros músculos, y la expiración ocurre cuando la caja torácica disminuye de tamaño debido a que se relaja el diafragma. Entonces se achica esta cavidad y se vuelve a agrandar incluso la cavidad abdominal. Entonces el diafragma es el músculo fundamental. Acá está su origen. Vamos a ver que tenemos desde la apófisis sifoides, o sea, en la parte anterior del esternón, en todos los cartílagos costales y las últimas costillas, las últimas 6 costillas, y por detrás en las vértebras lumbares. Y ese es el origen, y su inserción es en este nivel central, en el centro. Acá estamos viendo un corte desde la vista superior del diafragma, es decir, estaríamos ubicados en la cavidad torácica, donde vemos entonces esto es el diafragma a ambos lados, y como decimos es como una membrana que separa ambas cavidades, aunque esa membrana está formada por músculos. ¿Sí? Esta zona es la muscular. Acá tenemos el tendón central representado en blanco. Vemos que este músculo es atravesado por 3 agujeros que tiene, que se los llama hiatos. Tenemos el hiato aórtico, donde pasa la aorta y algunos otros productos como la vena ácigos y el conducto torácico. El hiato esofágico, o sea, es el agujero por donde pasa el esófago, que es de lo que viene de la comida que hemos ingerido, y un nervio que es el nervio vago, el par craneal 10 que se llama, y después tenemos el agujero donde pasa la vena cava inferior,
que está acá atravesando. Esta zona que vemos es el pericardio, también está unido al pericardio en la parte anterior. Y por fuera, bueno, tenemos los músculos y la piel. O sea, los músculos, o sea, acá atraviesan las costillas. Fíjense que tenemos los músculos accesorios de la respiración, que es el intercostal externo y el intercostal interno, que son los tres músculos principales que colaboran en la respiración. Estos son los músculos, o sea, los intercostales externos van desde el borde inferior de la costilla al borde superior de la costilla, es decir, su origen, su punto de origen es la costilla de abajo y se insertan con la costilla de arriba. De esta manera, cuando se contraen, elevan la costilla inferior. El efecto opuesto hacen los intercostales internos, que tienen su origen en el borde superior de la costilla inferior, o sea, en la costilla de arriba o en la parte de abajo, y se insertan en el borde superior, en el borde inferior de la costilla superior. Entonces, de esta manera producen la bajada de la costilla, o sea que traccionan desde la costilla abajo a la de arriba para que en este caso se produzca la disminución entonces de la expiración durante, pongamos, la expiración forzada. O sea, cuando inspiramos y expiramos, entonces la contracción del diafragma genera la inspiración, lo mismo que la de los intercostales externos generan una inspiración. Cuando se relajan se produce la expiración y los intercostales internos colaboran incluso durante la expiración forzada, es decir, cuando necesitamos sacar el aire con aún mayor velocidad, por ejemplo, durante el ejercicio. Es decir, que contribuyen a achicar el espacio de la cavidad torácica aún más. Ahora, durante la inspiración forzada también tenemos algunos otros músculos que actúan, como el esternocleidomastoideo, que ayuda a expandir aún más la zona, ¿sí?, superior, digamos, de la caja torácica. El pectoral menor, que es este músculo que vemos acá, y los escalenos, que están más profundos. Y durante la expiración forzada también tenemos el músculo del oblicuo, bueno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen, este es el recto abdominal, y los intercostales, que son estos que vemos acá. ¿Sí? Acá tenemos los intercostales externos y acá vemos los intercostales internos. Acá vemos el músculo del diafragma, como les decía, con sus hiatos, como les digo, esa forma abovedada que tiene, con los puntos de inserción, como vemos, en las costillas, en la columna, y ven que tiene esa forma como de una cúpula. Este que vemos acá es el pectoral menor. Estos son los serratos que se unen a la escápula y mantienen fija la escápula, y también colaboran con la respiración. El intercostal externo, acá estamos mostrando solamente lo que es la inspiración o la elevación de las costillas en este proceso, donde vemos que tenemos los intercostales externos y el diafragma que se contrae, y puede colaborar el pectoral menor y también el esternocleidomastoideo en esas inspiraciones forzadas. Y ahora otra opción que tenemos es durante la exhalación, cuando se contrae el diafragma, genera un achicamiento, pero acá también participan los intercostales internos. Fíjense que las costillas, acá el punto, el origen de estos músculos. Bueno, puedo seleccionar en la inserción. Acá tenemos, en este caso, tenemos el origen es la quinta costilla, pasa de la quinta a la cuarta. Entonces la móvil en este caso es la cuarta costilla. Entonces las acerca a las costillas, de esta manera los intercostales internos reducen la cavidad torácica durante la expiración, y durante la expiración forzada, bueno, colaboran estos músculos, así como también estamos viendo acá el recto del abdomen, el oblicuo interno y los serratos posteriores, que también ayudan a
achicar el volumen de la caja torácica. Vamos a ver ahora los músculos que son del tórax y del hombro que se encargan de mover el brazo, es decir, se insertan en el húmero para mover nuestro miembro superior, es decir, nuestro brazo. Y vamos a ver que son 9 músculos, y de estos 9 músculos la gran mayoría de ellos salen de la escápula, por eso se llaman músculos escapulares, pero hay 2 que no, que son el pectoral mayor y el dorsal ancho. El pectoral mayor, este que está acá, es el músculo grande que atraviesa el pecho, que se inserta en el húmero, y el dorsal ancho es este músculo grande que está por detrás, que también, o sea, fíjense que tiene su origen en esta región, en la fascia toracolumbar, y que está inserto en las vértebras, y de ahí se inserta en el húmero. Entonces tenemos 2 músculos, por eso se los llama axiales, porque se insertan en el esqueleto axial, mientras que los otros se insertan en la cintura escapular, es decir, en la escápula. De esos 9, entonces los 2 axiales son el pectoral mayor que veíamos y el dorsal ancho, mientras que los otros 7 son el deltoides, el músculo que está en el hombro, que tiene 3 regiones, el deltoides, acá lo estamos viendo, el subescapular, que está por debajo de la escápula, el supraespinoso en esta región, sale de la parte superior de la escápula, el infraespinoso por debajo de la espina de la escápula, redondo mayor y redondo menor también por detrás de la escápula, en la cara posterior de la escápula, y el coracobraquial, que también es en la cara interna. Acá lo podemos ver, o sea, de acá lo estamos, esta es una vista frontal, y habiendo retirado las distintas capas de músculos que cubren la parte anterior del cuerpo, ¿no? Entonces por eso podemos ver, digamos, el fondo, pero de la cara anterior del fondo del cuerpo. Entonces en esta vista tenemos el coracobraquial que se visualiza, redondo mayor, acá en esta región, también saliendo de la escápula está en esta zona. El pectoral, bueno, deltoides, supraespinoso, subescapular, redondo mayor y coracobraquial. Acá fíjense que también viene el pectoral, viene esta zona, todo esto está cubierto ese músculo que llega hasta el húmero. En una vista posterior podemos ver, entonces apreciamos el deltoides, que está inserto en la escápula, y insertándose en el húmero, el dorsal ancho, como decíamos, redondo menor, supraespinoso, fíjense que sale por encima de la apófisis espinosas de la escápula, que está en esta zona, el infraespinoso, redondo menor, estos son entonces, y nos falta el redondo mayor acá, redondo mayor, redondo menor. Estos son los músculos que se insertan en esta zona del húmero y permiten realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, así como el movimiento combinado que sería el de circunducción. Y en este movimiento también fíjense que acá tenemos la escápula, y la escápula también se encarga de mover, ¿sí?, el brazo, y muchas veces la escápula está firme en su posición gracias a músculos de la espalda que la fijan, pero también tiene cierta movilidad, es decir, no está, en esta zona no está unido a ningún otro hueso, solo está sujeto por músculos. Entonces los músculos también permiten cierto movimiento de la escápula. Entonces cuando nosotros movemos nuestro brazo, en algunas ocasiones la escápula, cuando son muy pronunciados, acompaña el movimiento del húmero para permitirle una mayor amplitud de movimiento. Es decir, si bien es un músculo, un hueso fijo, acuérdense que la escápula articula con el húmero en la cavidad glenoidea, y en esa escápula también tiene cierta movilidad para permitir un poco mayor de amplitud de la cabeza del húmero en esa cavidad glenoidea y lograr mayor amplitud de movimiento. Acá recordemos también que existen músculos profundos, 4 de ellos, que constituyen lo que se llama el manguito rotador, que son músculos que fortalecen y estabilizan la articulación del hombro, mantienen bien firme esta articulación, sobre todo cuando, como le estoy diciendo, cuando la escápula se tiene que acompaña al húmero en el movimiento.
y que se suelen lesionar, generando lo que se llama una lesión del manguito rotador, y que tiene mucho que ver, sobre todo cuando, fíjense que son personas que dicen los bibliotecarios cuando tienen que acomodar los libros en las partes superiores, o las personas que realizan no sé, algún deporte como tenis o béisbol también, que tienen que lanzar por encima de la línea de su cuerpo, por encima de su cabeza. Eso exige a esta articulación, o sea, como que tiende a, o sea, esta articulación está más exigida, entonces estos músculos tienen que trabajar más y bueno, pueden lesionarse, ya que son los que mantienen fija la articulación en su posición. Y eran 4 músculos que ya habíamos visto, que son el supraespinoso, en esta zona, acá vamos por arriba, el infraespinoso, que estamos viendo acá, el subescapular, subescapular, y nos falta el redondo mayor y el redondo menor. El redondo mayor. Entonces tenemos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo, generando lo que es el manguito rotador. Muestro acá entonces en el atlas lo que son los músculos que mueven el brazo, el húmero. Entonces decíamos, el pectoral mayor, cuyo sitio de inserción, como vemos, en un instante está trabajando la compu, es todo a lo largo del esternón y de la clavícula para unirse acá al húmero. Y por eso ven que este no está unido a la escápula. De los 9 músculos, 7 están unidos a la escápula y otros 2 no, que son el dorsal ancho. Vemos acá, ven que el punto de inserción del dorsal ancho son todas las apófisis espinosas de las vértebras, desde la T7 hasta prácticamente abajo, hasta el sacro, y el ilion para unirse en esta zona del brazo, permitiendo qué tipo de movimiento. Nos permite extensión, abducción. Algunos tienen abducción y otros va a tener aducción. Este más que nada tiene que ver con la aducción. Rotación, aducción. Acá nos estamos viendo el movimiento. Acá ven que el dorsal ancho va a permitir mucho ese movimiento de aducción del brazo, acercarlo a la línea media, así como el de extensión, el de volver hacia atrás el brazo cuando una vez que ha sido flexionado, flexión, extensión. Acá tenemos el dorsal ancho. Bien, por otro lado, cuando veíamos pectorales, entonces lo mostramos, pero permite la rotación medial, aducción, extensión, flexión. Ven un poco el músculo en movimiento, así no es el único, son varios músculos que participan. Bien, entonces dentro de esos dos que decíamos que son axiales, porque se unen al esqueleto axial, y después tenemos los que están en los escapulares. Tenemos el deltoides, que tiene cabeza posterior, cabeza media y cabeza anterior. Este es el músculo deltoides, completo con sus 3 partes. Luego veíamos el infraespinoso, recordamos que tenemos la escápula, el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Si esto es visto desde atrás, podemos visualizar estos músculos, y desde adentro entonces podríamos llegar a visualizar los otros músculos. O acá tenemos por ejemplo el coracobraquial. Fíjense que va desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el húmero. Este ayuda también, imagínense, a la flexión y a la abducción. Y por dentro y por detrás, o sea, por dentro de la escápula, a ver si lo alcanzo a tocar. No, redondo menor. Este que está acá es el subescapular, que no se alcanza a visualizar, pero ven que esta es la cara posterior de la escápula en la cara anterior. Desde la cara anterior de la escápula, es decir, la parte de atrás de la espalda, pero la cara posterior desde adentro, tenemos el subescapular que va desde la fosa de la escápula
este es su punto de su origen, y su inserción es en el húmero. También colaborando en los movimientos de rotación del brazo. Y estos son los músculos que mueven entonces el húmero. Bien, vamos a analizar ahora los músculos del brazo que mueven lo que sería el antebrazo, el cúbito y el radio. Y acá estamos viendo una línea, un plano transversal. Si realizamos un corte a esta altura del húmero, vamos a encontrar, es decir, los músculos que mueven el antebrazo, que tenemos presente el cúbito y el radio, cúbito y radio. Vamos a recordar entonces que esos músculos, los principales, están en el húmero, localizados sobre el húmero. Y si realizamos este corte transversal, vamos a ver que tenemos una cara posterior, una cara anterior, una cara medial y una cara lateral del brazo. Entonces, en la zona anterior, o sea, recordemos entonces que el antebrazo a nivel de la articulación del codo es una articulación troclear, es decir, que solo permite los movimientos de flexión y de extensión. Y luego en el antebrazo, entre el cúbito y el radio, articulan entre sí para generar los movimientos de pronación y de supinación. Entonces los músculos que están presentes permiten flexión, extensión, pronación, supinación. Sobre todo los del brazo, los que están presentes en el brazo, vamos a ver que tienen que ver con la flexión y la extensión del brazo. En la parte anterior de este corte transversal lo que encontramos es el músculo llamado el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, que es este más chiquitito que está acá. Estos son músculos que permiten la flexión del brazo, mientras que el que está ubicado en la parte posterior, que es el más grande de todos, que cubre casi todo el húmero, es el tríceps braquial, que tiene, como dice su nombre, dos porciones. Entonces tenemos una porción larga, más grande, una porción lateral, que mira hacia afuera, y una porción medial que está más cercana al hueso. El bíceps braquial, que es ese músculo que todos conocemos en el brazo, tiene también dos porciones, una corta y una más larga. Tiene dos orígenes y un punto de inserción. Entonces, estos son los músculos principales que permiten lo que se llama la flexión y la extensión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, vemos acá un poco más en detalle el bíceps braquial, ese músculo grande con forma fusiforme, con dos orígenes. Fíjense que uno de ellos se origina en la clavícula. Incluso el tendón es el que pasa por la corredera bicipital, en este surco que hay entre las dos protuberancias, en el troquín y el trocánter del húmero, de la cabeza proximal del húmero. El otro segundo, ven que se inserta en la apófisis coracoide. Estos son los dos orígenes del bíceps braquial, que termina en este inserto. Termina inserto en el hueso, en el radio, y en lo que se llama la aponeurosis bicipital, que es un ligamento, no es un ligamento, una aponeurosis une entonces el bíceps braquial también de manera, como un tendón ancho que desciende por la línea media, cruza por encima de arterias que hay acá, en la arteria humeral, y va a fusionarse con los músculos flexores del antebrazo. Entonces, por eso tiene esos dos puntos de inserción. Se termina dividiendo en esa aponeurosis bicipital y en el radio. Por otro lado tenemos los músculos braquiales. Estamos vistos hasta la cara anterior. Ya de manera más profunda, el más externo es el bíceps braquial. De manera más profunda tenemos el braquial, y el braquioradial no se lo observa en esta corte. Habíamos dicho que estaba, fíjense, acá no observamos el braquioradial, que sería el otro que está presente, pero vemos entonces desde la cabeza anterior, y desde la cabeza posterior vemos entonces el tríceps braquial, con su cabeza larga, su cabeza lateral, y la cabeza medial, que está más profunda, visto desde atrás,
Y el otro músculo que participa en la extensión del antebrazo, es el anconio, que este va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecranon del cúbito. O sea, se unen al cúbito, lo mismo que el músculo, el tríceps, que se unen al olecranon del cúbito. Entonces estos son los músculos extensores. Acá vemos los flexores, acá vemos los extensores. Acá los vemos un poco más, habiendo retirado el bíceps braquial. Tenemos el braquial y el brachiorradial, que se extiende desde la superficie distal del húmero. Tenemos esta parte distal hasta la apófisis estiloides del radio. Fíjense que acá está la cabeza del músculo y este es su tendón extremo, el origen y la inserción. Por otro lado, tenemos el músculo del anconio, acá lo podemos ver, que también va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecranon y la porción superior del cúbito. Entonces en estas dos o estas figuras también lo que podemos ver son los músculos encargados de la pronación y de la rotación. Tenemos el pronador redondo en este caso, que va desde el epicóndilo del húmero hasta la superficie medial del radio, produciendo el pronador, y el otro músculo es el pronador cuadrado, que también participa de la pronación, que va desde la porción distal del cúbito hasta el radio. Y los músculos supinadores, tenemos el músculo supinador en este caso, que es el que vuelve, o sea, el que rota el antebrazo una vez que se ha producido la pronación, que es este músculo. Entonces el supinador es el responsable de esa acción. Acá vemos el anconio con mayor detalle, que también participa en esa extensión del brazo. Esta es la vista posterior. Vemos ahora en el Atlas de Anatomía Humana entonces la vista del codo, cómo es que se produce entonces, o qué músculos participan. Decíamos, tenemos ese compartimiento anterior y posterior en flexores y extensores. El bíceps braquial, como vemos acá, un poquito para abajo, ahí va, con su inserción en la escápula. La cabeza larga con su inserción también en escápula. Un poquito más abajo, esos puntos de inserción en el origen, y acá en el antebrazo, permitiendo los movimientos de flexión, extensión. También tenemos que ver, por debajo está un poco más confuso, porque están difusos, el bíceps braquial, el braquial, perdón. Tenemos el braquial, y nos falta ver de los músculos el brachiorradial, que es este músculo que va acá, que participan en la flexión del codo. Ahí tenemos el brachiorradial, el braquial, que dicen que este es el que más fuerza hace para mover el antebrazo, y los dos cabezas del bíceps. Con respecto entonces a la extensión, participa el tríceps, las cabezas del tríceps. Ahora vamos a ver extensión del codo, donde tenemos el tríceps, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial, así como el músculo que es el anconio. Ahí ven como cuando se contraen producen la extensión del brazo. Por otro lado también tenemos los pronadores y los supinadores. A ver si lo logramos encontrar. Aponeurosis bicipital, pronador redondo. Eran dos músculos que producían la pronación del antebrazo. El pronador redondo, con su origen en el húmero y su inserción en el radio. Y esto
generaba la pronación del brazo junto con el pronador cuadrado que tenemos acá abajo. Son los dos músculos que producen la supinación, el pronador cuadrado, ese es el acto de pronación, y el movimiento opuesto está generado por el supinador. Así que logramos encontrarlo por acá. Segundo extensor. A ver, no. Pronador redondo. El supinador. Acá tenemos entonces el músculo del supinador, que lo que produce es la supinación del brazo, es volver el brazo a su posición original. Este músculo que está acá por detrás, el supinador. Cuando se contrae este músculo, entonces ahí es el acto de supinar, de rotar el brazo sobre su eje. Bien, de esta manera entonces terminamos con esta parte, con estos movimientos. Para terminar entonces con miembro superior tenemos que ver de manera somera los músculos del antebrazo que van a mover lo que es la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos. La gran mayoría de estos músculos, o sea que están en el antebrazo, se los denomina músculos extrínsecos de la mano porque podemos mover los dedos con ellos, pero no se originan en la mano en sí, para mover, o sea, los músculos que mueven los dedos, algunos sí se originan en la mano, esos son intrínsecos a la mano, pero los que están en el antebrazo y colaboran con el movimiento de los dedos se los llaman músculos extrínsecos. Estos músculos nos permiten mover la muñeca, la mano, y los dedos, y permiten movimientos de flexión y de extensión en general. Y están ordenados entonces, o sea, en líneas generales los músculos en compartimentos. Tenemos un compartimento anterior, que es lo que estamos viendo por delante, y un compartimento posterior. En el compartimento anterior estos músculos actúan fundamentalmente como flexores, permiten la flexión de la mano, de los dedos, de la muñeca, mientras que los del compartimento posterior actúan como extensores. Y están ordenados también en distintas capas. Tenemos la capa más superficial, en la cual desde la zona lateral, o sea desde la zona externa hacia la interna, vamos a encontrar el flexor radial, el palmar largo, que lo tenemos acá, y luego más hacia adentro el flexor cubital del carpo. En la línea media de estos músculos que están siempre sobre la cara anterior, vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos, que viene por acá, y ya en el flexor largo del pulgar, que me estaba olvidando, que podemos ver en esta zona. Y ya y acá tenemos el flexor superficial de los dedos. Hay dos flexores, un flexor superficial y un flexor profundo de los dedos. Ya en la línea profunda entonces vamos a encontrar el flexor profundo de los dedos y el flexor también largo del pulgar, que acá también volvemos a encontrar. Se encuentra, es el mismo que estamos viendo en esta zona. ¿Sí? Entonces esos son los músculos encargados de la parte de las flexiones de la muñeca y de los dedos. Bien, en la cara posterior encontramos, decíamos, los músculos extensores, que también están ordenados en una capa, digamos, superficial y en una más profunda, y desde la parte lateral hacia la medial, entonces hacia afuera, hacia adentro, desde afuera hacia adentro, también encontramos los músculos que participan en la extensión. Tenemos el extensor radial largo del carpo, que viene por acá y va hasta acá. Luego tenemos el extensor radial corto del carpo. El siguiente va a ser el extensor de los dedos. Esperen un poquito, hay que ir acá, hacia acá. Tenemos, no estoy viendo, pero bueno, tenemos en esto, este es el extensor de los dedos. Luego tenemos
el extensor del meñique, acá es el que sigue, y finalmente tenemos el extensor cubital del carpo, que vemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. Y en la línea más profunda tenemos los músculos que producen también extensión y abducción, que vamos a encontrar el abductor largo del carpo en la línea más externa, abductor largo del carpo. Luego tenemos el extensor corto del pulgar, seguido del extensor largo del pulgar, son músculos que se insertan ahí en las falanges para extender los dedos, el extensor largo del pulgar, y después tenemos el extensor del índice, que es este que viene acá. Y de esta manera tenemos completo todos los músculos flexores extensores que contribuyen también a la flexión y extensión y abducción y aducción de los dedos de la mano, así como también de el movimiento de la muñeca.